Hola querida iglesia, ¿cómo están? Una vez más, bienvenidos a todos a la Iglesia Cristo en nosotros. Aquellos que fielmente semana tras semana siguen nuestras transmisiones, espero que realmente Dios pueda estar hablando a sus corazones y provocando la transformación que Él mismo se dispuso en cada uno de nosotros. El tema de hoy es maravilloso. Yo le puse como título "Y vimos su gloria". Y está basado en Juan capítulo 1, versículo 14 en adelante, que así nos dice: Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan está hablando del verbo, del logos, de la palabra, y nos dice que este verbo, esta palabra, se hizo carne. Recordemos cómo comenzaba el Evangelio según Juan en capítulo 1, versículo 1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, que lo primero que Juan nos está enseñando aquí en su Evangelio es que el Verbo era Dios. Pero este Verbo también era el Hijo de Dios. El Padre es Dios y el Hijo también es Dios. El Hijo no es el Padre, Él estaba con el Padre, nos dice el apóstol Juan. El Hijo no ha sido creado, sino que Él es el creador de todas las cosas. Por eso Él mismo dice en el versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo esto que yo acabo de decir, que parece un trabalenguas, es lo que conocemos entre los cristianos como la doctrina de la Trinidad. Los cristianos tenemos un solo Dios, pero que se manifiesta, que se expresa a través de tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son un solo Dios. La Trinidad verdaderamente es algo difícil de explicar. Si tomáramos las palabras de Pablo, podríamos decir, es un misterio divino. Ninguna ilustración o ejemplo humano, natural, puede explicar claramente esta definición de Trinidad, este concepto de Trinidad. Las explicaciones más, o el ejemplo más conocido que he encontrado es lo que algunos dicen es como el agua, que el agua puede estar en forma gaseosa, como vapor de agua, puede estar en forma líquida, como lo que tenemos en nuestra casa, el que bebemos, o también puede estar en estado sólido, el hielo, que es el agua congelada. La ilustración es buena, pero es insuficiente. El líquido, el vapor y el hielo son formas del agua, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son forma de Dios. Cada uno de ellos es Dios mismo. Nuestro Dios es tan grande, es tan inmensurable, o sea, es imposible de medirlo, de encajonarlo, tan profundo, tan alto, que es imposible explicarlo con nuestros conceptos puramente humanos. El mismo apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 11, versículo 33, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Pero la buena noticia es que este Dios infinito, eterno, grandioso, invisible, un día decide relacionarse en forma visible con su criatura.
Juan nos dice que el verbo, que la palabra, que la misma voluntad de Dios se encarnó y vivió entre nosotros. Y en su primera carta del mismo apóstol Juan, él escribe lo siguiente en el capítulo 1, versículo 1. Les escribimos acerca de lo que siempre ha existido. Lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos observado y lo hemos tocado con nuestras propias manos. Hablamos de la palabra que da vida. La vida llegó, la hemos visto y damos testimonio de ella. Es la misma vida que estaba con el Padre y ahora les anunciamos que esa vida eterna se presentó ante nosotros. Pero no solamente el apóstol Juan, el autor, el escritor del libro de los Hebreos dice así en el capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y también el apóstol Pablo nos habla exactamente de lo mismo. En el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante dice así. Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. ¿Qué nos dicen estos pasajes? En primer lugar, que Jesús, que es la palabra, que es la vida, ya existía antes del comienzo del universo, que todo fue creado por medio de Él, que todo fue creado para Él y que todo fue creado por Él. Lo segundo que nos dice es que esta vida ahora se manifestó, se hizo visible, y tanto Juan como Pablo, como el escritor de Hebreos, dice ahora le conocimos, lo pudimos ver, lo pudimos tocar, lo pudimos palpar. Ahora este Dios invisible, lejano, se hizo cercano, se hizo visible. Y en tercer lugar, y más importante de todo, dice que un día Dios dijo, basta de enviar mensajeros, de enviar a profetas, ahora mi voluntad, mi palabra la encarnó. A su voluntad le vistió de carne, le hizo ser humano y vivió entre nosotros. Y dijo Dios, ya no voy a hablar por medio de mis profetas. Ahora el que habla, el que dice, el que me muestra a mí entre los humanos es mi Hijo Jesucristo, el Verbo encarnado. Lo maravilloso de todo este acontecimiento, de todo este relato, es que este Verbo que se hace carne, no solamente que es la voluntad de Dios encarnada, sino que además siguió siendo Dios. Dice que Dios decidió que en Cristo, que en su Hijo, habitara toda la plenitud, 100% de Dios. Jesús era 100% humano y 100% Dios. Pero el Evangelio de Juan dice que no solamente el Verbo se hizo carne, sino que habitó entre nosotros. Esta palabra habitó es como decir, puso su carpa en nuestro campamento, se mudó a nuestro barrio. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, decidió ser un vecino en nuestra ciudad.
Es interesante que Mateo capítulo 1, versículo 23, hablando del Mesías que había de venir, hablando del Hijo de Dios, dice lo siguiente: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. El Verbo, el Hijo, es Dios con nosotros. Un día Jesús estaba hablando con sus discípulos y entre ellos estaba Felipe, uno de sus discípulos. Había andado con Jesús, había escuchado sus sermones, había escuchado sus parábolas, había visto milagros, había visto resucitar a los muertos, sanar a aquellos que estaban enfermos, los leprosos, los paralíticos. Y le hace un pedido especial. Este día Felipe quería algo especial de Jesús. Vamos a leer el relato bíblico que dice así: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Lo que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Felipe evidentemente había estado con Jesús, pero todavía no comprendía quién era este Jesús, el Verbo, el Hijo, que se había hecho visible, humano, que vivía en medio de nosotros y que nunca dejó de ser Dios. Por tal motivo el mismo Juan dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿La gloria de quién? La gloria del Verbo que es Dios mismo. ¿Y qué tipo de gloria es esa? Es la gloria como del unigénito del Padre. Esta palabra como, lastimosamente, a veces por la traducción o por nuestro idioma castellano, ha traído mucha confusión. Y a veces incluso las sectas que tratan de distorsionar la verdad de Dios han usado para decir que Cristo no era Dios y que esa gloria era simplemente una imitación de lo que era real, de lo que era Dios mismo. Pero buscando la raíz de la palabra y buscando comentaristas bíblicos y buscando otras versiones de lo original de los escritos griegos que tenemos, lo que en realidad Juan está diciendo es: hemos visto su gloria, gloria como realmente es la gloria del Hijo de Dios. Es decir, que toda esa gloria de Dios ahora se había hecho visible, palpable. Es lo que leímos en Colosenses capítulo 2, versículo 9, cuando dice: todo lo que Dios es, vive en Cristo, en su cuerpo humano. Ahora bien, este Dios glorioso, este Dios que se hizo humano, que habitó entre nosotros y que el apóstol Juan y los otros discípulos eran sus testigos, dicen que este Jesús, que este Verbo encarnado estaba lleno de gracia y de verdad. Jesús no hablaba sobre la gracia, Él era la gracia, Él trajo la gracia. Él no habló de los beneficios de la gracia y de la verdad, sino que Él mismo se presentó como la gracia y la verdad. Jesús tampoco fue un maestro que enseñaba sobre la gracia y la verdad, sino que Él lo hizo palpable, lo hizo real. Algunos incluso consideran a Jesús como un obrero de la gracia y la verdad, pero resulta que en Él estaba la gracia y la verdad. Él estaba lleno de gracia y de verdad. Esto es fundamental y es clave. Esta es la gran diferencia entre Cristo y cualquier otro líder espiritual o cualquier otro profeta o cualquier otra persona. Si vas a Cristo, no solamente que vas a ver, sino que vas a experimentar la gracia y la verdad que están en Él. Ahora quizás
la gran pregunta es, ¿qué significa o qué importancia tiene todo esto para nosotros? Lo primero que podemos entender, muy importante, muy revelante para nosotros, que en este Jesús vemos la gloria de Dios. Jesús era la gloria de Dios caminando entre nosotros. Y esa gloria de Dios que estaba en Jesús no nos consumió en nuestros pecados. Al contrario, dice que estaba lleno de gracia y de verdad. En el antiguo pacto, la gloria de Dios era fuego consumidor. Era incapaz que alguien que viera la gloria de Dios pueda permanecer vivo. Un día Moisés dice que le pidió a Dios poder ver su gloria. Y vamos a ver en Éxodo capítulo 33, versículo 19, lo que Dios le contesta. Y le respondió Dios: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y añadió, o dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Lo que Dios le estaba diciendo a Moisés es: imposible, Moisés, que vos puedas ver mi gloria, porque te vas a morir, porque sos un hombre natural y nadie puede ver mi gloria porque se muere. Pero Jesús, que era la gloria de Dios caminando entre nosotros, no nos condenó a ese destino, sino que Él estaba lleno de gracia y de verdad. En el huerto del Edén, el hombre vivía en ese estado glorioso, porque vivía en la misma presencia de Dios. Dios se paseaba con el hombre por el huerto del Edén. Cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece a Dios, lo primero que hace Dios es quitar al hombre de ese lugar de gloria que tenía. Muchos años después, en el tabernáculo que levantó Moisés por orden de Dios, había un lugar especial, había una carpa especial que tenía dos zonas, dos habitaciones. Uno se llamaba lugar santo y el otro se llamaba lugar santísimo. Esas dos habitaciones estaban separadas por un gran velo, por una cortina. Esa cortina lo que hacía era impedir que el hombre llegara al lugar santísimo en donde habitaba la presencia de Dios. Es curioso que dice que para que el hombre no llegue al árbol de la vida, Dios puso querubines con espadas para que nadie se acerque, que nadie se atreva a pasar por ese camino. Ahora, el velo de ese lugar, de ese tabernáculo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, también tenía bordado figuras de querubines en ella, porque era imposible para el hombre, sin las condiciones que Dios había puesto, llegar hasta la presencia de Dios. Ahora, al lugar santísimo, sí, el sumo sacerdote podía acceder una vez al año, en el día de la expiación o en el día del perdón de todos los pecados de Israel, haciendo el sacrificio de un cordero santo escogido. Ese cordero tenía que derramar su sangre. Entonces el sumo sacerdote se podía presentar delante de Dios. Es decir, que ese velo que estaba allí en el tabernáculo era un recordatorio constante que el pecado separa al pecador de Dios. Y la única manera de acceder a Él era por medio de un sacrificio establecido por Dios, por el derramamiento de la sangre de un cordero. Pero el día en que Jesús murió, ese velo se rasgó de arriba a abajo, quedando abierto nuevamente el acceso a la gloria de Dios. Ya no había querubines que impidieran nuestra entrada. Tampoco había que volver a hacer un sacrificio. Es decir, que la gloria de Dios, por medio del sacrificio de Cristo, ahora nuevamente estaba a nuestra disposición. ¿Saben por qué? Por pura gracia. Esta es la gran noticia del Verbo encarnado. Dios pudo haber escogido venir como juez
y como ejecutador. Y todos hubiéramos sido hallados culpables ante Él y sentenciados a un castigo eterno. Pero Él no se hizo carne de esta manera, sino que el Verbo, el Hijo, quien es Dios mismo, se hizo carne para traernos su gracia y su verdad, y entonces revelar la gloria de Dios. La gracia nos fue dado mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. De hecho, esta es la razón por la cual Dios se hizo carne. Tenía que ser humano para morir como el Dios hombre en nuestro lugar. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice así: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. Versículo 17. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. El Verbo se hizo carne para que fuera posible la muerte de Jesucristo. La cruz fue el lugar en donde resplandeció con todas sus fuerzas aquella plenitud de gracia. Pero el apóstol Juan dice que no solamente era gracia, sino que era gracia y verdad. Dios derrama gracia sobre nosotros, pero a su vez Dios es verdadero con Él mismo, porque Dios es amor, pero también es justicia. Es 100% amor y es 100% justicia. Por eso el Verbo que se hace carne, el Hijo, viene hasta nosotros y está lleno de gracia y verdad. Cuando Jesús murió, fue por amor hacia nosotros, pero también Él fue justo porque el pecado que había en la humanidad fue castigado en Cristo Jesús. Él llevó el castigo que nosotros merecíamos. Dice Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo que está diciendo Pablo aquí en el versículo 24 es que fuimos justificados gratuitamente. Justificado significa nos hizo justo, nos declaró justo. No solamente que hemos sido libres de la culpa, no es que simplemente, estás perdonado. No, dice que nos ha declarado justo, ha hecho justicia. ¿Saben lo que significa eso? Significa que nunca hemos pecado para Dios. Eso es la justicia de Dios, porque Jesús llevó nuestra culpa y nuestros pecados. Sigamos en el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tremendo lo que dice Pablo acá. Él dice, Jesús le puso a Jesús ahí en propiciación, en nuestro lugar, para aquellos que por medio de la fe en su sangre podamos ser declarados justos por la fe en el Hijo de Dios. El Verbo hecho carne, lleno de gracia y de verdad, nos declara justos, pero no por nuestros esfuerzos, no por nuestras obras, no por nuestros conocimientos, sino que todo es por pura gracia de Él mismo. Es interesante que el apóstol Juan dice que él está escribiendo estas cosas no para los que pudieron ver a Jesús terrenalmente,
sino que está escribiendo para aquellos que nunca pudieron ver a Jesús físicamente. Él decía, no es necesario que veas a Jesús para creer en Él. Es más, Jesús mismo dijo, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Porque Juan, cuando está terminando los escritos de su evangelio, dice lo siguiente: Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Lo que nos está diciendo Juan es, cuando ustedes lean estas palabras, cuando ustedes escudriñen las palabras que yo le estoy escribiendo aquí, vas a ir descubriendo al Cristo glorioso. Vas a conocer la verdad y lo mejor de todo, vas a poder experimentar su gracia infinita. Pablo lo dice de esta manera en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla porque Satanás no los deja. La fe, nos dice Pablo en su carta a los Romanos, viene por oír la palabra de Dios. Pero el enemigo de Dios, Satanás, no desea que vos puedas leer el mensaje de Dios, porque ese mensaje hace que las palabras de Dios lleguen a tu corazón y vos puedas tener luz y puedas tener vida y puedas traer y aplicar la gracia derramada por Jesús en la cruz a tu propia vida y así conocer al glorioso Dios. Satanás se empeña en distraerte en cualquier cosa para que vos no puedas ver al glorioso Jesús. Por eso es importante entender que cuando vos vas a la palabra de Dios, que es el Verbo, que es Dios mismo, que es el Evangelio, no es un conjunto de enseñanzas o doctrinas. La palabra, el Evangelio, es Jesús mismo. Es Él, es Dios hablando a nuestra vida. Y cuando vos comes de la palabra de Dios, comes de Él, Dios crea en tu vida una vida espiritual. Naces de vuelta al oír la palabra de Dios. Naces a la vida espiritual. El apóstol Pedro, en su primer carta, en el capítulo 1, versículo 23, nos dice lo siguiente: ustedes nacieron de nuevo, no por medio de padres mortales, sino por medio del mensaje vivo y eterno de Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué grande es nuestro Dios! ¡Qué amoroso nuestro Dios! Él está lleno de gracia y de verdad. Y cuando vos comprendés ese mensaje, vas a poder decir, como Juan, como los apóstoles y como a todos aquellos que hemos creído en Jesús y vimos su gloria. Iglesia Cristo en nosotros y todos los que nos están escuchando en este momento, hay una conclusión maravillosa. Un día todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Nuestros caminos, nuestras decisiones nos llevaban hacia una muerte eterna, una separación eterna de Dios. Nuestros hechos nos declaraban culpables delante de Él. Pero un día el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este hecho maravilloso hizo visible al Dios invisible, hizo cercano al Dios que estaba lejos. Pero además el Verbo, que es Cristo, dice que estaba lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, Él fue a la cruz. Allí cargó con todos nuestros delitos y pecados. Cuando Él exclamó, consumado es, su gracia quedó disponible para todos aquellos que en Él creen y lo reciben. Desde ese momento naces de vuelta
Y el Cristo glorioso viene a vivir a nuestras vidas. Fíjate bien que Él no viene a vivir o a estar con vos. Él viene a vivir en vos. Ahora su gloria no es algo que esperamos ver como Moisés. Ahora no hace falta que te escondas detrás de una roca. Ahora la gloria vive en nosotros. Lo podés ver, lo podés disfrutar y también lo podés palpar. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra. Que esta semana en su palabra pueda ir descubriendo al Cristo maravilloso, al Cristo glorioso, al Verbo hecho carne, y podrás decir juntamente con todos los apóstoles: y vimos su gloria. Nos vemos la semana que viene, si Dios así lo permite, a través de nuestro canal.